ese decreto y pendientes de la última hora, que en estos momentos arranca en la investigación sobre el intento de atentado a Donald Trump. Ha pasado ya a disposición judicial, el detenido es este hombre y se enfrenta a cadena perpetua. Esto es lo que ahora mismo puede encontrarse quien tiene cita judicial el próximo jueves. Cristina Olea. El detenido ha escuchado por primera vez los cargos en su contra. El más grave es intentar asesinar al presidente de Estados Unidos. Puede conllevar una pena de cadena perpetua. Le han imputado también otros 2 cargos relacionados con llevar y utilizar armas de fuego. Ha sido una comparecencia breve en este tribunal de Washington. A esa sala no pueden pasar las cámaras de televisión, no podemos mostraros imágenes, pero Televisión Española sí estaba dentro. Y podemos contaros que el detenido iba vestido con un mono de preso de color azul y que ha respondido con tono sereno las preguntas del juez sobre sus datos personales, su edad, su formación. No ha respondido de momento sobre sus acciones del sábado. La próxima vista será el jueves y mientras tanto la investigación continúa. Siguen interrogando a testigos y familiares del detenido y la Fiscalía adelanta ya que puede haber más cargos. El intento de asesinato se ha cargado políticamente. Donald Trump lo está utilizando para cargar contra los demócratas, para cargar contra la izquierda y para cargar contra los medios de comunicación. Esta es la imagen que la Casa Blanca está proyectando y el mensaje desde el despacho oval y desde la sala de prensa. La Casa Blanca dice literalmente esto es culpa de la izquierda. Those who constantly, falsely label and slander the president as a fascist, as a threat to democracy, are fueling this kind of violence. The left-wing cult of hatred against the president and all of those who support him and work for him has gotten multiple people hurt and killed from a systemic demonization of him and his supporters by commentators. This hateful and constant and violent rhetoric directed at President Trump has helped to legitimize this violence and bring us to this dark moment. Donald Trump, el hombre que ha hecho del discurso del odio a inmigrantes, discapacitados, mujeres, homosexuales. Este hombre dice ahora que es víctima de los discursos de odio de la izquierda. María Escolar. Sí, desde la Casa Blanca están aprovechando para lanzar una ofensiva contra la izquierda, contra los demócratas y contra la prensa, señalándolos y responsabilizándolos hasta el punto de que en rueda de prensa la portavoz del equipo de gobierno de Donald Trump ha llegado a decir que las críticas al presidente y a su equipo lo que hacen es inspirar actos de violencia como este. Again, when you have people in positions of power that are saying things like this every single day for years, you are inspiring violence by people who are already mentally ill. Esto es lo que dice la Casa Blanca. La culpa es de la izquierda. Entre su base de votantes, entre la derecha y la ultraderecha, no solamente no se compra este discurso, sino que quienes han visto cómo se les señalaba a teorías de la conspiración hoy caen en ella. Ninguna prueba, pero todos sus foros están diciendo esto es un montaje. Donald Trump lo ha hecho para aumentar su popularidad, incluidos exagentes de la CIA. The story stinks to high heaven. The first person to be taken off stage was J.D. Vance. Protocol, the standard, the requirement is the president. Get the president. Everybody else can die. The president, that's who you save. That's what Secret Service is supposed to be trained to do. They didn't do that. They take off J.D. Vance. Trump initially, everybody else is ducking behind tables. He's sitting there calmly looking around like, did he know this was going to happen? Was this staged? I believe it was staged. La ultraderecha está diciendo esto es un montaje para tapar una guerra estancada en la que Donald Trump está perdiendo posiciones. Esa guerra efectivamente estancada está en el estrecho de Hormuz y esto va a pasarnos factura económica. Ese estrecho, a esta hora Alberto Herrera, bloqueado con propuesta plan de paz
que ha presentado Irán a Estados Unidos. Es un plan de paz, Javier, dividido en 3 fases. El cumplimiento de cada una permite pasar a la siguiente. Primero, fin de la guerra en Irán y en el Líbano. Segundo, la circulación libre por Hormuz supeditada, plantea Irán, al cobro de un peaje a medias con Hormuz. Y tercero, este es el escollo más importante, la desnuclearización de Irán, porque ellos dan un plazo de 5 años para parar ese proyecto nuclear. Estados Unidos pide 20 y de momento no hay acuerdo y el estrecho sigue cerrado. Vamos a contar enseguida la factura que vamos a pagar el gobierno a punto de recortar las previsiones de crecimiento, aumentar las previsiones de precios y por lo demás en el Congreso a esta hora cuenta atrás para que decaiga la prórroga de congelación de los alquileres. El decreto que teníamos que impedía subir precios por encima de un nivel determinado va a caducar. PNV, Junts per Catalunya confirman hoy que lo van a dejar caer con PP y Vox. Marta Ita. Las cartas parecen echadas, Javier, y no apuntan favorables ni para el gobierno ni para los intereses de millones de inquilinos. El Partido Popular, Vox y Junts van a unir sus votos para votar en contra de la prórroga de los alquileres, con la abstención, además, como decías, con el PNV. Sumar, sin embargo, no tira la toalla y está intentando negociar in extremis, cediendo bonificaciones fiscales para tratar de convencer a los independentistas, al tiempo que reprocha al Partido Socialista falta de implicación en la medida. Si todo sigue así, si nadie cambia su postura, esta tarde el gobierno va a tener que enfrentarse a una nueva derrota parlamentaria. Hemos decidido abstenernos en este decreto. El Partido Popular, Vox y Junts deben decidir cuál es su prioridad, si están con las familias a las que dicen defender o están con los rentistas. La ministra de Vivienda, ¿dónde está? Más de 1 millón de familias perderán su casa. Pero es que en el Congreso de los Diputados hoy Vox apuesta, lleva la segregación para los inmigrantes, retirarles la sanidad. Esto es lo que pretende elevar al Congreso de los Diputados. Bajo ese término de prioridad nacional, lo que está diciendo es: los inmigrantes no pueden ir al médico salvo que estén muriendo, salvo que corra riesgo su vida. Esto es lo que plantea hoy la ultraderecha en el Congreso de los Diputados. Collantes. Defienden hasta ahora sin éxito en el Congreso esa idea de que la sanidad de forma genérica sea primero para los españoles, aunque incluso dentro del propio partido hay discrepancias entre lo que consideran ser o no español y después para el resto de migrantes que estén en nuestro país en situación regular, excluyendo de los servicios básicos a quienes estén en situación irregular. Es la propuesta que llevan hoy al Congreso, que no va a contar con apoyo de ninguna formación política, tampoco del Partido Popular, aunque hayan pactado algo parecido en Extremadura, incluso hoy mismo en Aragón. En Vox redoblan esa ofensiva con esa consigna, la de que los españoles vayan primero. Un sistema que no es gratis, que cuesta muchísimo dinero y que le cuesta muchísimo dinero a los españoles, atiende en primer lugar a aquellas personas que han contribuido con su esfuerzo a levantarlo. Porque lo que no puede ser es que inundemos nuestra sociedad de personas que no aportan en la misma medida al sistema, en la que luego son beneficiarios netos de un sistema que han levantado los españoles, como digo, con muchísimo esfuerzo. Ese término, esa segregación, es la base que está permitiendo constituir gobiernos. A esta hora, el de Aragón a punto de formarse después de que acabe de terminar el debate. Jorge Azcón, a esta hora en receso, a la espera de que, vamos hasta Zaragoza, Carmen Ruiz, se firme eso, prioridad nacional, segregación de los inmigrantes. Jorge Azcón ha defendido su pacto con Vox como fruto de unos resultados electorales inapelables. Ha explicado lo que a su juicio es la prioridad nacional, una prioridad nacional basada en el arraigo real, verificable y duradero, y que se aplicará, así lo ha dicho, cumpliendo la más estricta legalidad. También ha asegurado que nadie se quedará sin una atención social y sanitaria básica, pero que hay que luchar con todos los medios contra la inmigración ilegal. Jorge Azcón será investido presidente mañana con los votos de Partido Popular y Vox, que suman 40 de los 67 diputados de esta Cámara. Nos hemos comprometido, inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.
Y en los tribunales, a esta hora, Pérez de los Cobos, el hombre que manejaba los fondos reservados ante la Kitchen, es el responsable de pagar o no aquella trama de policías, comisarios dedicados a destruir pruebas. Y, oh sorpresa, no recuerda nada. Tal y como ha ocurrido con Rajoy, tal y como ha ocurrido con Arenas, tal y como ha ocurrido con Cospedal, tal y como ha ocurrido con Soraya Sáez de Santamaría, nadie recuerda nada. Hay desmemoria generalizada. Pedro Gómez. A las preguntas que le han hecho sobre el uso de gastos de fondos reservados, Pérez de los Cobos ha asegurado que solamente le llegaban conceptos genéricos, pero que en ninguna ocasión le llegó ninguna partida referida a la operación Kitchen o Cocinero. Asegura que el máximo responsable apunta a que fuese el DAO Eugenio Pino como máximo responsable del uso de esos fondos reservados que él mismo le entregaba en mano, desvinculando de esta manera tanto al secretario de Estado como al ministro. Antes de él, Silverio Nieto Cura, ex magistrado y ex policía, que dice fue intermediario entre el ministro, el secretario de Estado y García Castaño, y rebotaba mensajes sobre cómo iban las testificales y las declaraciones en este procedimiento, pero que no le dio ninguna importancia porque consideraba que se trataba de problemas humanos. Hoy sí, declaraciones pormenorizadas y exhaustivas, a diferencia de lo que pudimos escuchar ayer. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno. ¿Hubo alguna interlocución con el señor Bárcenas por parte de representantes del Partido Popular? Desconocimiento absoluto. ¿El Ministerio de Hacienda hizo un comunicado público? No lo recuerdo. Si usted sabe que efectivamente existió esa grabación. Señoría, nunca tuve conocimiento de esa grabación. ¿Usted recuerda esta información? Yo no recuerdo esa información. ¿Le consta que el Partido Popular intentase encontrar la existencia de estas grabaciones? Bajo ningún concepto me consta. ¿Cuándo tuvo usted conocimiento de la regularización fiscal que había realizado el señor Bárcenas? No lo recuerdo. Nadie sabe nada, nadie recuerda nada en aquella trama de corrupción. Y cuenta atrás para la declaración de Koldo y Ábalos en el caso Mascarillas. Mañana, de momento, la Guardia Civil, la UCO, ha comparecido diciendo aquí Ábalos era uno de los jefes, Aldama quien ponía el dinero, el otro, Carla Cuña. Una declaración muy larga de 13 horas donde los agentes de la UCO apuntalaron las acusaciones contra Ábalos, Aldama y Koldo. Apuntalaron el delito de organización criminal, situando a Aldama como el jefe instrumental y a Ábalos como el jefe real, pero también la malversación con la contratación de Jessica y Claudia Montes, del tráfico de influencias por el poder que ejercía Ábalos en el ministerio y también el cohecho por esos pagos en efectivo. Las defensas de Ábalos y Koldo intentaron desmontar a la UCO, generando momentos de alta tensión entre el teniente coronel Antonio Balas y los abogados de Ábalos y Koldo, y el abogado de Aldama no hizo ni una sola pregunta. Unos interrogatorios que apuntalan todas las acusaciones horas antes de esas declaraciones clave. Mañana empieza Aldama a las 10. Porque pagamanda es Aldama al final. Lo que está claro en toda la relación entre Ábalos y Koldo es que Ábalos dice paga a, por ejemplo, paga a Claudia. ¿De dónde sale el dinero? De Koldo, que es el que se lo administra. Hemos dicho que Koldo es el catalizador en esa relación, en todos los sentidos. Es la correa de transmisión. Se cumple un año. Eso del Partido Popular, pero tenemos también tenemos aquí un apagón. Del gran apagón. Caos en las ciudades. Metro a oscuras, estaciones y aeropuertos colapsados, trenes detenidos, tráfico sin control. 365 días después, ni ceses ni dimisiones y con una factura de la luz más cara. Los ciudadanos los únicos que han pagado el apagón. Hoy, en Mañaneros 360. Los que fueron fieles a Trump hoy le ponen en el centro de todas las conspiraciones. All of MAGA is paid and they coordinate their... Ahora le señalan por coordinar un falso intento de magnicidio. ¿Ha habido alguna vez un presidente que haya tenido tantos intentos cercanos contra sus vidas? Tal vez sea falso. Son los líderes del movimiento MAGA, de encumbrar a Trump a convertirse en antitrampistas.
Es absolutamente increíble que exista una probabilidad no nula de que la administración Trump escenificara un tiroteo. El incidente fue un montaje. Hasta un exoficial de la CIA alimenta el debate de que el tiroteo fue un montaje. The story stinks to high heaven. They're calmly looking around like, did he know this was going to happen? Is this staged? Según los conspiranoicos, todo es un plan para que Trump logre su nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Much more secure. Conspiración maga con el intento de asesinato de Donald Trump. Hoy en Mañaneros 360. Y la última hora está en la investigación de ese atentado, porque el acusado, este hombre que están viendo, se enfrenta a cadena perpetua por intento de asesinato del presidente. Esto es lo que ha decidido el juez. Otros 2 cargos más por portar y usar armas de fuego. Lo que tenemos ahora mismo es una investigación que, atención a esto, la Fiscalía dice va a intentar buscar vínculos con la izquierda. El fiscal dice que se van a buscar conexiones con activistas de la izquierda. Incluso aunque se ha dicho es un lobo solitario, lo que se dice es van a buscarse esas conexiones. María Escolar. No es la primera vez que algo así ocurre, Javier, y desde la Casa Blanca lo han tenido claro desde el primer minuto. Están haciendo de esto una ofensiva contra la izquierda, señalando y responsabilizando a los demócratas y también a la prensa. En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca ha llegado a decir que las críticas tanto a Donald Trump como a su equipo inspiran, legitiman y alimentan la violencia. Incluso señalan también que ningún otro presidente ha recibido tantos ataques tan reiterados y tan graves como Donald Trump. La culpa de la izquierda. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Se ha cargado y se ha politizado ya contra la izquierda, contra la prensa, el atentado, que todavía tiene dudas, todavía hay muchas cuestiones en las que no tenemos certezas, porque las imágenes muestran que un agente recibió un disparo en el pecho, pero la Fiscalía no dice si el disparo lo hace el hombre que entra o si fue un disparo cruzado entre agentes. Segunda cuestión, un agente dispara 5 tiros, pero el detenido está ileso. Nadie sabe dónde y a quién alcanzan esos 5 disparos. Tercero, hay un manifiesto que apuesta por terminar con miembros de la administración de menor a mayor rango, pero no se señala a Donald Trump. Y cuarto, y sobre todo, la Fiscalía hoy está diciendo que se va a perseguir a la izquierda. Es más, es la Casa Blanca la que está diciendo que esto es culpa de la izquierda. Desde el despacho Oval, desde la oficina de prensa, este es el mensaje oficial de la portavoz de la Casa Blanca. Those who constantly, falsely label and slander the president as a fascist, as a threat to democracy, are fueling this kind of violence. The left-wing cult of hatred against the president and all of those who support him and work for him has gotten multiple people hurt and killed from a systemic demonization of him and his supporters by commentators. This hateful and constant and violent rhetoric directed at President Trump has helped to legitimize this violence and bring us to this dark moment. No hay todavía conclusiones factuales, pero sí hay ya conclusiones políticas. Esto ha sido la izquierda y los medios de comunicación. Esta es la línea que hoy juega políticamente Donald Trump. Hoy, mesa de análisis con Javier Gallego, con María José Landaburu, Uller Heredia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Con José Antonio Gurpegui, que sigue con nosotros, Cristina de la Hoz y el otro Javier Gallego. Claro, ¿Qué tal? el esdrújulo y el llano. Con esta primera cuestión, tenemos conclusiones ya cuando todavía no tenemos ni siquiera un relato de hechos. Ha sido la izquierda, han sido los medios de comunicación. Eso ya ocurrió con el intento de asesinato anterior, ocurrió con el asesinato de Charlie Kirk. De hecho, a partir de ahí empezó toda esa persecución, incluso legal, de lo que él llama Antifa, como si eso fuera realmente un grupo, cuando en realidad antifascistas, pues creo que debemos ser todos los demócratas y que son muchos grupos en Estados Unidos, no solo de izquierda, sino, digamos, liberal-demócratas. Es decir, a partir de entonces Trump ha perseguido a estos grupos y ahora indudablemente va a utilizar lo que ha ocurrido para perseguir a la izquierda y para culpabilizar a la izquierda. Pero claro, quien ha alentado la toma del Capitolio fue Trump. Quien ha llamado a destruir una civilización ha sido Trump. Quien insulta a periodistas y pone en duda la verdad ha sido Trump. Quien ha patrocinado un genocidio para construirse una ciudad de vacaciones ha sido Trump. Quien felicita... Efectivamente, quien felicita a sus seguidores cuando atropellan a manifestantes o quien pone en marcha el ICE ha sido Trump. Es decir, quien ha polarizado y destruido el país ha sido Trump.
Yo quiero recordar que también los demócratas han puesto víctimas sobre la mesa. Asesinaron a la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, atentaron contra un senador de Minnesota y su mujer. Es decir, que estamos en un clima de violencia política. Y cuando dice la portavoz de la Casa Blanca que la culpa es que han llamado nazi a Trump, no, perdón. Asistimos todos, porque lo vimos todos, a un gran acto del movimiento MAGA en la que más de uno hizo el saludo fascista en ese acto y reivindicó entre una mezcla del fascismo y del nazismo. El propio Elon Musk ha hecho el saludo fascista, que fue parte de su por gobierno. Eso te quiero decir, que es que todo ese entorno, toda esa identificación la ha promovido y ha agrandado el propio movimiento MAGA. Hay ahora mismo una carga clarísima y un intento de aprovechar esto para disparar contra la izquierda. Cuando, insisto, todavía no conocemos conclusiones. La investigación está empezando ahora y esa investigación, Adela, está en qué punto y a qué apunta, porque la Fiscalía está diciendo se van a buscar conexiones con la izquierda. Claro, y en esa investigación se rastrea ese rastro digital, el de Cole Thomas. En primer lugar, quieren saber si Cold Force, Fuerza Fría, era su nombre de usuario en Blue Sky, que es una plataforma que seguro que conocéis, redes sociales, y que es muy popular entre usuarios de izquierda. Una cuenta que fue eliminada tras publicar comentarios muy críticos en los que llama a Trump traidor y jefe mafioso sociópata, que miente como si respirara. Desconfianza que este usuario extiende también hacia toda la clase política de Estados Unidos, que creen, dice, que todo esto es un juego. La cuenta también menciona a Ken Martin, dirigente del Partido Demócrata, a quien acusa de formar parte del juego por su colaboración bipartidista con los nazis. Sí, así se refiere a los republicanos, nazis los llama. Palabras de crítica, pero también incitando a la acción. Dice que quedarse de brazos cruzados esperando a que alguien haga algo al respecto no funciona. Son publicaciones que firma su amigable asesino federal, una declaración de intenciones, diríamos, que podría valer como prueba si finalmente se vincula a este detenido con esta cuenta. Así planificó Cole Allen el intento de asesinato a Donald Trump según las primeras investigaciones. El FBI habla de una organización minuciosa, reserva en el Hotel Hilton donde se celebró la cena de corresponsales desde el día 6 de abril. Make no mistake. This was an attempted assassination. Allen actuaba solo, viajó en tren de California a Washington y se alojó en el hotel un par de días antes del tiroteo. Allí consiguió introducir varias armas según los federales, esta escopeta, una pistola y varios cuchillos que luego incautaron tras su detención. Una de las pruebas más contundentes en su contra es un manifiesto que habría enviado a sus familiares minutos antes del intento de atentado. En ese texto, además de burlarse del operativo de seguridad del evento, califica a Trump de pedófilo, violador y traidor. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. El FBI está ahora investigando en el barrio, registran su vivienda y también siguen el rastro de sus redes sociales. La última pista es una cuenta en Blue Sky de la que podría ser el autor. En ella califica a Trump de traidor y deja caer amenazas como esta, ya borrada de la nube. Trump es literalmente uno de esos villanos a los que si les das una buena paliza, se unirá a tu equipo. Cole Allen, ingeniero y profesor en Los Ángeles, se enfrenta a una pena de cadena perpetua por el intento de asesinato a Donald Trump. Tenemos un intento de atentado que está siendo exprimido, explotado, que está siendo rentabilizado para cargar contra hoy la izquierda, hoy los medios de comunicación. Bueno, es obvio, es la capacidad que tiene esta forma de gobernar, de utilizar cualquier excusa para cargar sobre los demás, para evitar el foco sobre él en un momento en que no le viene nada bien. Está en una guerra de la que no sabe cómo salir, tiene las elecciones de medio mandato encima, todo apunta a que las va a perder y cualquier cosa es posible. Y hombre, para que se produzca hasta ahora, de lo poquito que parecía permanecer en términos democráticos de Estados Unidos, era la justicia. Vamos a ver, porque estas declaraciones del fiscal interpretando que va a buscar las relaciones con la izquierda es como una absoluta broma, ¿no? Javi, sí. Espero que luego en la práctica no funcione así y que tenga derecho a un juicio justo. Bueno, no sorprende que Trump utilice lo acontecido para victimizarse y políticamente, pero vuelvo a decir que las frases textuales de la portavoz de la Casa Blanca culpando de los discursos de odio al contrario político, de la demonización de Donald Trump, de la estigmatización de Donald Trump, de la deslegitimación de Donald Trump, son lo mismo que hace Donald Trump. Bueno, es que deslegitimar, demonizar al contrario, discursos de odio. Entonces, es el mismo discurso asimilable para él.
es la exactamente lo que él hace. Y luego que se comporte como un fascista y que le moleste que le llamen fascista, ya es el colmo, porque si saludas como un fascista, te mueves como un fascista y gobiernas como un fascista, pues hombre, difícil va a ser que te llamemos impoluto demócrata. Ahora mismo hay una carga contra la izquierda, hay una carga contra los medios de comunicación. Está siendo explotado este atentado para remontar popularidad y para cargar contra todos los que sean críticos con Trump. Pedophile, rapist, and traitor. What's your reaction Well, to I that? was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Oh, I'm not a do you think he pedophile. was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. You should be ashamed of yourself reading that, because I'm not any of those things. Mr. President, and I these was are the never, gunman's words. Excuse me. You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace. But go ahead, let's finish the interview. Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales en EA University. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Tenemos un intento de cargar políticamente esto, un atentado contra todo el que sea crítico, ya ni siquiera progresista, contra medios de comunicación o contra la izquierda. Eso es lo típico de Trump. Y las declaraciones de Caroline Leavitt son bastante graciosos porque ella es la portavoz de un hombre que hace poco ha amenazado con destrozar una civilización entera, o hace poco también cuando fue brutalmente atacado en su casa el marido de Nancy Pelosi. Trump gastó bromas sobre eso. Y eso es un gran problema porque cuando hay violencia política, todos los políticos de todos los lados tienen que denunciarlo. La violencia política no tiene ningún lugar en la política, es que es muy peligroso para la democracia, pero sobre todo hay que denunciarlo, aunque sea de la izquierda o la derecha. Pero Trump, claro, solamente denuncia lo que va en contra de él, no le importa si hay violencia política contra sus oponentes. Estamos viviendo aquí en España y por eso le pregunto por el paralelismo, una técnica que fue conocida y popularizada por Goebbels, que era la de la transposición, acusar a los demás de lo que hace uno. ¿Está Trump utilizando esto? Trump, el hombre que ha hecho del discurso del odio una bandera personal, ¿está utilizando o acusando a los demás de discursos de odio? Claro, es que Trump lo hace todos los días, dice cosas horribles, cosas que son repugnantes, pero luego si va en contra de él no le gusta. Entonces es una, no sé si se puede llamarlo una técnica de comunicación porque se sale tan hipocrítica, perdona, que está bastante obvio, todo el mundo lo puede ver. Yo lo que me preocupa más es que en los Estados Unidos yo creo que están acostumbrando a la gente a tanto violencia, tanto política como violencia en las escuelas, en las calles, y eso sí es un peligro y es lo que tiene que hacer un líder de verdad, es denunciarlo y pedir que el país está más unidos, aunque hay diferencias, y no lo hace Trump. Para Trump todo es político, todo va en contra de él y se enfada sobre todo. Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales en EA University. Gracias, lectura de urgencia con usted. Gracias y un abrazo. Encantada, gracias. Hay una batalla por este relato y os quiero preguntar, ¿por qué? Porque es evidente que se está intentando acusar a los demás de lo que aparentemente están haciendo ciertos discursos de ultraderecha. Y hay un detalle que es escandaloso. Estados Unidos, Donald Trump ha impulsado esto, ICE. ICE son las siglas de Immigration and Customs que ahora mismo están protagonizando escenas como han visto. Immigration and Customs Enforcement. Bueno, pues lo que Trump ha planteado era lo que estaban viendo. Cambiarle el nombre. En lugar de ICE, ponerle NICE. Porque NICE es majos. Y con este cartel está intentando tapar esta otra imagen. La imagen de los abusos absolutos, de las muertes en la calle, de los abusos de los suyos. María Escolar, Trump está planteando llamar nice majos a sus agentes de inmigración.
Sí, es consciente el presidente estadounidense que cada vez son más los americanos que se levantan contra los abusos de este servicio de inmigración y control de aduanas, conocido por sus acrónimos en inglés ICE, hasta el punto de que Donald Trump está apoyando la idea de una influencer de añadirle la palabra nacional delante, de forma que así se generaría nice, esa palabra tan simpática, tan amable para definir a este cuerpo que tan mala percepción tiene, insistimos, entre los estadounidenses. Se está peleando por cargar la responsabilidad al otro lado y por... Gurpegui, oye, limpiar imagen, esto es nice. Gente que hemos visto las imágenes que han dejado sobre el terreno. Desde luego que es una campaña de publicidad buenísima, ¿no? Lo de llamarle nice en vez de ice. En esa, pues verdad, que es lo que caracteriza realmente la política y las actuaciones de Donald Trump, ¿no? Dominar el relato dándole la vuelta al calcetín a la realidad, ¿no? Y proponiendo una realidad alternativa que nada tiene que ver con la realidad actual. No solo hace un discurso del odio, sino que hace acciones racistas, es decir, perseguir al inmigrante con políticas como estas. Es obvio la violencia política que vive Estados Unidos, es obvio que Trump quiere atribuir el atentado a la otra parte, y en un país que hay más armas que personas, cuando tú haces discurso, cuando haces estas acciones, estás promoviendo que hayan atentados. Yo sí que me gustaría hablar después del dispositivo de seguridad. Un dispositivo mal dimensionado, lo dicen los trumpistas, lo dice el propio Movimiento MAGA, lo dicen los congresistas republicanos. Es decir, ¿cómo puede ser que esta sala no hubiera control fotográfico, no hubiera un arco metálico, no hubiera una lista cerrada? Es decir, una persona con 2 armas en el estado Washington, donde el control de las armas es el más extenso, el más profundo de Estados Unidos, a mí me genera muchas dudas. Pero ahora mismo lo que tenemos es esto, un intento de cargar políticamente contra los críticos. Es que ni siquiera es de izquierda, es que es cualquier medio de comunicación crítico es señalado como culpable. Cualquier partido progresista es señalado como culpable. Hay un intento de cargar contra los críticos. Insisto, son técnicas que recuerdan régimen nazi. Esto es lo que hemos vivido. Pero es que esto está dejando además un efecto colateral tremendo. La carga constante contra esos medios de comunicación, contra la verdad, está haciendo que MAGA, la base de Donald Trump, crea cuestiones fascinantes como que todo esto ha sido un montaje. Los que fueron fieles a Trump hoy le ponen en el centro de todas las conspiraciones. All of MAGA is paid and they coordinate their... Ahora le señalan por coordinar un falso intento de magnicidio. ¿Ha habido alguna vez un presidente que haya tenido tantos intentos cercanos contra sus vidas? Tal vez sea falso. Son los líderes del movimiento MAGA, de encumbrar a Trump a convertirse en antitrampistas. Es absolutamente increíble que exista una probabilidad no nula de que la administración Trump escenificara un tiroteo. El incidente fue un montaje. Hasta un exoficial de la CIA alimenta el debate de que el tiroteo fue un montaje. The story stinks to high heaven. They're calmly looking around like, did he know this was going to happen? Is this staged? Según los conspiranoicos, todo es un plan para que Trump logre su nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Much more security. Conspiración MAGA con el intento de asesinato de Donald Trump. Hoy en Mañaneros 360. Hay toda una base ultraconservadora a la que se le ha dicho: no crean ustedes los medios de comunicación, no crean ustedes la verdad. ¿Y qué está haciendo? Arrojarse a la mentira. Pero además de una manera y en un salto al vacío sin ninguna prueba. Pero la base de Trump ahora mismo cree cosas como las que van a escuchar. Ex agente de la CIA diciendo literalmente que todo esto ha sido un montaje. O uno de los portavoces del Congreso, del Senado, diciendo esto huele a montaje. ¿Ha habido algún presidente que haya sufrido tantos intentos de asesinato? Quizás se deba a la laxitud de las leyes sobre armas, quizás a la falta de financiación para la salud mental, o quizás sea todo un montaje, ¿quién sabe? Esa teoría fantástica del montaje está siendo apoyada en una prueba. Fox News retransmite una llamada de qué es lo que está ocurriendo, y cuando alguien va a decir ha habido un fallo de seguridad, y esa llamada se corta. I want to just quickly tell you, I was sitting next to Caroline Leavitt, the press secretary's husband. He was one of our guests. He was seated right next to me, and right as the dinner was starting, the national anthem happened, and then he kind of leaned over and said, I watched you on TV, you do a great job. You need to be very safe. And he was just very serious when he said that to me. And he kind of looked around the room and he said, there are some... Y ahí se corta la llamada.
Es lo mismo que estamos viendo aquí en España. Fuerzas que impulsan relatos fantásticos sin ninguna prueba. Fox dice, claro que se cortó. Se cortó porque no había cobertura. Empiezan a entrar todos los servicios secretos en la sala. Pero esto se está tomando como prueba. Insisto, recuerda mucho al sabor de algunas fuerzas políticas aquí. O estos, quienes han apoyado. ¿Les suenan a ustedes los Albises y compañía? Escuchen. Aquí, agentes de la CIA diciendo esto es un montaje. The story stinks to high heaven. The first person to be taken off stage was J.D. Vance. Protocol, the standard, the requirement is the president. Get the president. Everybody else can die. The president, that's who you save. That's what Secret Service is supposed to be trained to do. They didn't do that. They take off J.D. Vance. Trump initially, everybody else is ducking behind tables. He's sitting there calmly looking around like, did he know this was going to happen? Was this staged? I believe it was staged. Es el mismo paralelismo que el que estamos viviendo aquí. Partidos políticos que financian agitadores, que pagan a desinformadores. Y cuando la gente deja de creer en la verdad, entonces la Casa Blanca tiene que decir cosas como esta, que quien crea todo esto sencillamente es idiota. Cualquiera que piense que el presidente Trump orquestó sus propios intentos de asesinato es un completo idiota. Si esto no rima con lo que estamos viendo en España, que venga Dios y lo vea. Manuel Gazapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Un placer estar Manuel, con vosotros. La base maga está creyéndose, en fin, cosas que estamos viendo aquí, desinformación que estamos viendo aquí. ¿Esto ha calado ya? Sí, sin lugar a dudas, eso ha acabado porque la principal administración que ha insuflado más intoxicación informativa, más desinformación y más teorías conspirativas es la propia administración Trump. Ellos mismos han aprovechado ese arma para hacer de manera tóxica el sistema de nutrirse, de contrastar fuentes veraces o no tan veraces. Ellos mismos han fomentado esa crítica a la prensa libre, esa prensa que contrasta, que triangula las fuentes. Ellos son ahora mismo víctimas del propio monstruo que han creado, porque por desgracia la violencia armada, Javier, en Estados Unidos es la que ha habido siempre, esa cultura de las armas, esa quinta enmienda, y ahora mismo esos intentos de asesinato de Donald Trump. Yo creo que la teoría de la navaja de Occam, que es la explicación más simple, normalmente es la que es más certera, más real, es que hay intentos de quitarse a Donald Trump de en medio, eso es evidente. No creo que haga falta que la propia administración orqueste nada para ver el clima de violencia política, de polarización y de fallos de seguridad que son propios también de la propia cultura de seguridad norteamericana. Ahora bien, insisto, ellos están siendo víctimas de esa propia cultura de la conspiranoia, de la que por cierto Trump ha sido proclive, artífice. Recordemos que él dudaba del COVID, incluso invitaba a la gente a beber según qué productos para salvarse. En definitiva, están siendo víctimas de su monstruo. Hay una tala de la verdad que estamos viendo aquí. No se retire, señor Gazapo, que vuelvo con usted corriendo, porque estamos viendo cómo efectivamente se tala la verdad. Y cuando ocurre esto, cuando quienes tú les has dicho, esta gente no es de fiar, arrójate en manos de estos embusteros, cuando estos embusteros mienten contra ti, ya es demasiado tarde. Entonces el mensaje es este, el que se los crea es idiota. Esto está pasando allí y acaba de pasar aquí. Atención a esto, noticia de última hora. Uno de esos agitadores, desinformadores, Alvise Pérez, acaba de ver cómo la Eurocámara le levanta la inmunidad por precisamente esto, desinformación. Y en mitad de todo esto, y con efectivamente un liderazgo en el crecimiento, atención a lo que se juega hoy en el Congreso. Hoy Vox dice, esto no da para todos. Hay que dejar fuera de la sanidad a los inmigrantes. Ojo a lo que está planteando Vox hoy. Ojo, porque lo que está planteando se llama prioridad nacional, es segregación de inmigrantes. Que no puedan ir al médico salvo para riesgo para su vida. Pablo Collantes, esto es lo que plantea Vox en la Cámara a esta hora. Ha encontrado un filón en esa prioridad nacional en Vox, que la traen hoy vinculada a la sanidad, con esa idea, la de que la sanidad sea primero para los españoles, aunque incluso dentro del propio partido hay discrepancias si ser español es ser de padre o madre española o basta con el DNI, pero en cualquier caso españoles primero y luego migrantes, excluyendo a aquellos que estén en situación irregular. Se votará esta tarde, pero ya podemos adelantar el resultado. Ninguna de las formaciones votará a favor, tampoco lo hará el Partido Popular, pese a haber acordado algo similar en las comunidades autónomas. El PP, que por cierto está sondeando
defendiendo hoy también ese concepto, esa decisión de apoyar la prioridad nacional, que en este caso, Javier, en el de la sanidad, parte de una premisa falsa o al menos errónea, la de que es la inmigración la que está colapsando el sistema sanitario, porque los estudios, informes recientes sobre este tema apuntan precisamente a una tendencia al contrario. El porcentaje de migrantes que hacen uso de los servicios públicos sanitarios en nuestro país es en porcentaje menor al que hacen los españoles. En cualquier caso, esta propuesta, Javier, fracasará hoy en el Congreso. Un sistema que no es gratis, que cuesta muchísimo dinero y que le cuesta muchísimo dinero a los españoles, atiende en primer lugar a aquellas personas que han contribuido con su esfuerzo a levantarlo. Porque lo que no puede ser es que inundemos nuestra sociedad de personas que no aportan en la misma medida al sistema, en la que luego son beneficiarios netos de un sistema que han levantado los españoles, como digo, con muchísimo esfuerzo. Solamente por aclararlo, no es verdad. Los inmigrantes son contribuyentes netos en cuestión sanitaria, no son beneficiarios netos. Del total de consultas que hay en España, lo estaba contando Collantes, el 10% pertenece a población inmigrante, cuando tienen un porcentaje todavía mayor. Son población más joven, son población más sana y son población que sí tiene más uso de servicios sanitarios para reproducción porque son más jóvenes, porque son quienes repueblan España. Pero no es verdad. El grueso del consumo de consultas sanitarias es de españoles. Y dicho todo esto, hoy el debate está servido así en el Congreso y lo que se está diciendo es segregación, que no puedan ir al médico salvo que estén en riesgo de morirse. Estas son políticas racistas, puramente. Segregar, separar, promover la desigualdad. El problema en todo esto es dónde está el Partido Popular. ¿Cómo puede ser que ahora mismo Vox marque la agenda del Partido Popular? ¿Cómo puede ser que en Aragón, en Extremadura, veremos qué pasa en Andalucía, veremos qué pasa en Valencia? ¿Cómo puede ser que el partido de la oposición, el gran partido conservador de España, está sucumbiendo a todo lo que marca Vox en políticas desiguales y racistas? Efectivamente, Vox, como decía el cronista, está explotando este filón de la prioridad nacional. Creo sinceramente que a tenor de los sondeos no se está respondiendo, es decir, lo que estamos conociendo tanto de sondeos de ámbito nacional como andaluz, Vox está a la baja, es decir, hay una dinámica de estar en la cresta de la ola a empezar ese descenso y efectivamente el término prioridad nacional me parece un término terrible. Pero quiero recordar que la semana pasada hubo una proposición de ley de Vox hablando del origen, hablando de términos como la remigración, que fue también rechazado por el Partido Popular. Es cierto que ha conseguido Vox, cambiar el foco. Estábamos hablando de Vox de su crisis interna, estábamos hablando de Vox de que había perdido aliados internacionales y europeos, como en el caso de Hungría, y de repente, efectivamente, ha puesto sobre la mesa el foco de un debate. Pero esa responsabilidad del Partido Popular. Pero yo creo que, evidentemente, yo no, el término de prioridad nacional... No digo el término, quiero decir que se ponga en el debate nacional, la culpa es tanto o más del Partido Popular que de Vox. La lectura que hasta ahora hace uno y otro es una lectura diametralmente opuesta. Yo lo he oído decir a Azcón hablar del arraigo. Hay muchos criterios de arraigo que ahora establecen comunidades y ayuntamientos para el acceso a ayudas sociales. A ver, hoy estáis todos a la vez. Y de que basta, pues bueno, de ser residente en este país para recibir en igualdad de condiciones, independientemente del origen, todas las ayudas sociales. Dejadme ir a Cayo Lara y vengo con vosotros. Cayo, excoordinador federal de Izquierda Unida, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, escuchando un debate que yo, que tengo ya 74 años, pensaba que jamás lo podría escuchar aquí en esta España de la democracia desde 1979, en esta España culta, en esta España desarrollada, en esta España de valores, de principios, de muchos inmigrantes en un tiempo duro de nuestro país. Y de verdad, sinceramente, yo no me he creído, no me creo, todavía me cuesta creerlo, que estemos, no en este debate, sino en que se estén propiciando posiciones políticas que provoquen este tipo de debates. Pero Cayo, esto no es que sea un debate, es que es un debate hoy en el Congreso. Es que hoy Vox lleva a la sede de la soberanía nacional poner fin a la sanidad universal y dejar fuera, salvo que esté muriéndose, a los inmigrantes. Yo tengo un yerno que lleva 8 años en España, todavía no es nacional, todavía no puede votar en España y tiene que votar en Chile. Por tanto, con eso creo que se da una respuesta a muchas de las mentiras que está montando Vox y en algunos momentos también el Partido Popular, que sigue arrastrado por Vox. Yo creo que hay que hacer una reflexión muy breve, ¿no? Vox es vasallo absoluto de Trump. Y Trump, ¿qué ha hecho en estos años que lleva, este año y pico que lleva de gobierno en Estados Unidos? Ha avasallado a todo el mundo.
ha ido a Venezuela a secuestrar a un presidente de gobierno, ha asesinado a gente allí en Venezuela, la guardia que tenía, ha hecho asesinatos extrajudiciales en barcazas que serían de narcos o no, pero que en todo caso hay que llevarlos y ponerlos delante de los tribunales. Ha apoyado un genocidio en Palestina, ha disparado, ha creado una guerra contra Irán, ha hablado incluso de destruir una civilización que tiene 5.000 años de los persas o más, de 5.000 años. Está cazando a lazo a gente en Estados Unidos para deportarlos y echarlos. ¿Y tú crees que eso es lo que viene aquí? ¿Vos es el vasallo? ¿Vos es el vasallo? No, yo no digo. Pero en Alemania nazi nadie pensaba que cuando votaban a Hitler, cuando le votaban, nadie pensaba que iba a meter a los judíos en campos de exterminio, a los gays, a los comunistas, a los socialistas, a los que simplemente fueran demócratas en aquel tiempo. Nadie lo pensaba y él jamás lo dijo, ¿no? Entonces, esto puede parecer una exageración, pero eso pasó en la Alemania y pasó no hace 1000 años. Pasó recientemente en términos históricos, es en un tiempo corto. Y la locura que esta gente está planteando en este momento, las locuras que se empiezan por aquí, primero por las palabras, después por los hechos, yo creo que es lo que está, de alguna manera, desatando esa raya divisoria que se empieza a ver un poco más en determinados sectores del PP, porque lo que están viendo es que lo que pasa, lo que aprueban ahora en Extremadura, lo que aprueban en Castilla y León, lo que aprueban en Aragón, si llegan al gobierno lo tienen que aplicar, aprobar y aplicar en el conjunto de España. Y entonces podemos seguir viendo cosas que no pensábamos que las podíamos ver. Por tanto, ¿quién iba a decirnos a nosotros? Disculpa, ¿quién iba a decirnos a nosotros que Vox iba a estar frente a la conferencia episcopal acusándolos que por defender, por tener compasión cristiana, por defender incluso los principios de la doctrina? Por eso te iba a preguntar, Cayo, porque déjame que les sirva a la audiencia esto que estás diciendo. Hay efectivamente una enganchada espectacular entre los obispos y Vox. Y Vox está acusando a los obispos, atención a esto, de no defender la fe cristiana. Ojo, tela. Está colocándose Vox a la derecha de la Iglesia, a la derecha de la conferencia episcopal. El Papa le queda a la izquierda. El clero le queda a la izquierda. Escuchen la enganchada, porque los obispos decían, oiga, esto es pasarse, y Vox ha contestado. Para mucha gente habría que meterlos en un cayuco, estar 5 días en el Atlántico en un cayuco, mañana y tarde, sin comer, y cómo llegan, pues para que vean un poco cuando llegan qué hacemos. Vox contesta y atentos a la respuesta. La respuesta es: los obispos no defienden la tradición católica de España. Atentos. Un obispo que nos dijo, yo estaba escuchando, que nos dijo que a ver si nos metíamos en una patera, pues yo lo que le animo a él, o sea, que se ponga una sotana y vaya a Molenbeek, por ejemplo, a Saint-Denis y que esté 5 días. A ver luego qué nos dice. Cayo. Bueno, yo creo que es un paso más en lo que está dando en este sentido Vox. Se mete con la Iglesia, se mete con la conferencia episcopal, se mete con la doctrina de la Iglesia y además se mete acusándolos de que es un negocio el apoyo que están haciendo a la inmigración, porque tienen a Cáritas y tienen organizaciones no gubernamentales, y lo que la Iglesia quiere es dinero para mantener esas organizaciones no gubernamentales y esa propia Cáritas, ¿no? Yo me gustaría, yo que soy agnóstico, ateo, creo que estoy, no en la raya, creo que soy ateo, pero mucha gente agnóstica en este país, cada vez que la Iglesia ha dado pasos desde el punto de vista de la teología de la liberación, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, desde el punto de vista de elegir papas que se han posicionado con la gente más humilde, la gente más pobre, realmente con la doctrina de Jesucristo, pues hombre, hemos aplaudido esas posiciones de la Iglesia y hoy estamos aplaudiendo posiciones que sencillamente son el espíritu real de la doctrina cristiana profunda que Jesucristo, ya sabéis, que echó a los especuladores y a los mercaderes, los echó del templo y les dijo que aquel no era un sitio de negociación. Bien, pues vos se está poniendo con la mentira y con la parte más retrógrada absolutamente de la Iglesia. Y yo concluyo con una cosa: me gustaría ver a los 15.000 sacerdotes que hay en España, en 22.000 diócesis aproximadamente que ofician,
verlos defender la doctrina social de la Iglesia frente a todo el que se ponga delante de eso, y en este caso concreto frente a Vox y frente a todos esos que dudan tanto del propio Partido Popular. Creo que sería un debate interesante dentro del mundo cristiano y dentro del mundo de los católicos. Cayo Lara, cuídate, un abrazo fuerte. A vosotros, y esperemos ¿Dónde se está colocando Vox? ¿Dónde se está colocando el Partido Popular? Que un ateo como Cayo Lara está con los obispos. Yo creo que hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Hay un libro muy interesante que se llama La lengua del nazismo, de Víctor Klemperer, que lo que hace es coger todas esas expresiones que utilizaban los nazis para esconder la realidad. Por ejemplo, la zona de interés. La zona de interés era todo lo que rodeaba a los campos de exterminio. Lo que llamamos prioridad nacional es prioridad racial. Lo que quiere es priorizar a los blancos europeos frente a otras personas de colores diferentes, generalmente de países más pobres. Lo que llamamos prioridad nacional es un apartheid, es decir, una segregación, un sistema de segregación. Es lo más parecido a lo que en Estados Unidos está haciendo ya el ICE. Como hay que llamar a Vox, es un partido fascista, porque estas ideas son fascismo. Es decir, ya lo hicieron en el siglo XX los nazis y los fascistas, y es las mismas ideas que empiezan legitimándose poco a poco a través del lenguaje y acaban legitimándose y legalizándose a través de los hechos. Afortunadamente nuestra legalidad es suficientemente poderosa para frenar este tipo de intentos, porque es inconstitucional la prioridad racial. Es inconstitucional la prioridad racial. Y no solo eso, sino que es profundamente injusto, porque los inmigrantes, y termino, están contribuyendo a la sanidad, a la educación, al impulso del país, exactamente como el resto que pagamos impuestos. Hay un debate aquí que es Vox, y os quiero dar la palabra al Landaburu gallego, porque hay un debate que es Vox. Pero es que el Partido Popular está comprando esto, y acaba de hablar Azcón. Está en plena sesión de investidura Azcón. Azcón va a ser presidente gracias a que se firma esto. Prioridad nacional, segregación y una cláusula en la que dice que se va a denegar el acceso a los inmigrantes salvo que corra riesgo su vida. Esto está firmado en Aragón. Nos hemos comprometido, inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Landaburu gallego. Bueno, este señor, hasta donde yo sé, es del Partido Popular. Es el aspirante a ser el presidente del gobierno del Partido Popular y habla de prioridad nacional y la ha firmado. Y esta gente que tanto defiende la Constitución no se sabe lo más básico. Y lo más básico, no solo de nuestra Constitución, sino de los derechos humanos, que los derechos fundamentales son atribuibles a las personas, vinculados a la dignidad de la persona. Y por tanto, cualquiera que esté en nuestro país tiene derecho, por supuesto, a la sanidad. Pero esto por principio, innegable. Lo anularía la Unión Europea, o sea, tendríamos un tomate, salvo que claro pero que no también... solo eso, sino la igualdad ante la ley del pero ahora siglo XIV, las libertades y derechos reconocidos a los extranjeros. Estaba yo en el uso de la palabra que me toca. Gallego, te he oído, gallego. Gracias. Estas hipérboles... Lo suficiente como para escuchar la réplica, ¿no? Venga, pues discúlpenme ustedes un momentito, venga. Ahora después, perdón. Yo te pido perdón. No, que te pido perdón yo a ti, que no pasa nada. ¿Pero por qué? Coño, ¿Pero por qué convertimos todo en violento si no es necesario? Estáis en una conversación, estáis en un diálogo. Venga. Bueno, estas hipérboles, Javier, María José, de esto va a ser racismo, la Constitución es que no impide, pero Javier, no llames hipérbole a la próxima definición. Pero perdona, ¿qué es lo Javier, que es hiperbólico que me han dado la palabra a mí. Ahora escúchame tú a mí. Si me estás diciendo Javier, que hago que digo... No, pero ahora me corresponde y luego me contestas. Mira, las hipérboles las impide la Constitución, lo que acabáis de decir. ¿En qué se ha plasmado la prioridad nacional? ¿En qué se ha plasmado? No, en que estamos desgraciadamente abriendo un debate que no estaba el que va a ser presidente de española. Aragón ha hablado de arraigo, que se practica ya en España. Claro, vamos a ver en qué queda negro sobre blanco la prioridad nacional, porque la Constitución impide, no me hagas gritar más que tú para terminar. Pero bueno, por favor, no me hagáis gritar para poder terminar mis frases. Pero ¿por qué no me dejas terminar mi frase? Javi, termina la frase tú también, por favor. Estáis todos exprimiendo a ver cuánto tiempo yo estoy intentando hablar. Venga, vamos al minuto, va. A ver. La Constitución impide cualquier segregación y discriminación por raza, por origen, etcétera, etcétera. Y de eso
no va a haber ninguna ley, ni en Aragón ni en Extremadura. Ninguna ley. Oído, Javi. ¿Qué va a ser la prioridad nacional? Javier, te he escuchado réplica, ya, por favor. No, ya lo veremos, porque vuelvo a decir que el arraigo es lo que sí que está practicándose ya. He terminado. Te he escuchado. ¿Puedo escuchar las réplicas, por favor? Perdona, yo no... Javi, ¿puedo escuchar las réplicas, por favor? No me preguntes a mí. Gallego, para obtener... Ay, perdón. No, dale tú. Perdón. Ahora vamos a pelear por el... Landaburu Gallego, me da lo mismo. Venga. Prioridad para obtener los derechos fundamentales es imposible. Y me gustaría que tanto que se defiende la patria y la Constitución fueran al artículo primero, que bien ha dicho mi compañero, al 14, al 9, etc. Es que además son estupidez y va contra nuestro... Fíjate, si saltáramos los derechos humanos, que yo no me lo pienso saltar, porque son nuestros... ¿Pero quién se va a saltar la Constitución? Los que lo firman. ¿Dónde hay un documento, una ley que se salte la Constitución ahora? Esos son los que se la van a saltar. Esos. ¿Por qué habláis de lo que no existe? Pero si lo han llevado a las Cortes. ¿Pero qué a las Cortes? ¿Pero dónde? Dime qué han llevado a las Cortes. Mira, el Partido Popular no es que se lo haya comido, es que ha entrado en el marco completo. ¿Pero qué quieres? Ha firmado un acuerdo de gobierno abstracto y etéreo. De verdad, no me podéis tener cada intervención suplicándose educación. Estamos hablando de algo que sí existe, que es un pacto de gobierno en varias comunidades que trata de poner sobre la mesa algo que es inconstitucional. Es sorprendente que los partidos que presumen de españolidad y de constitucionalistas sean los primeros que firmen acuerdos que van en contra de 2, si no 3, de los artículos fundamentales de los derechos y libertades de los españoles y de los que viven en España. Entonces, sí, no lo van a poder aplicar. Tal cual no lo pueden aplicar. Es que lo que tú estás diciendo no lo van a poder aplicar. Pero déjame terminar. No lo van a poder aplicar tal cual, pero sí que puede significar políticas segregacionistas en esas comunidades y que, sobre todo, estemos hablando y abriendo un debate que no estaba en la sociedad española, desgraciadamente, porque el Partido Popular ha firmado ese acuerdo y el Partido Popular es el partido de la oposición, el segundo partido más importante de este país en este momento. Y desgraciadamente por eso estamos hablando, como en su momento hablamos del PIN parental y ahora hablamos de la prioridad racial. Bueno, escuchadas todas las posiciones, nos movemos. Hay novedades en los tribunales y hay cuestiones que reclaman atención también. Kitchen. Drama a esta hora que está recibiendo explicaciones de ese hombre que ven en pantalla. Es el coronel Pérez de los Cobos, es el responsable de la gestión de los fondos reservados. Las 72 policías y 8 comisarios, más el fichaje del chofer de Bárcenas, todo aquello se pagó con fondos reservados. Hoy responde el dinero. Pedro Gómez. Y como hemos escuchado hasta ahora, nadie sabía nada. Pérez de los Cobos dice que no sabía nada de qué dinero se estaba destinando a esto y hay otra vez amnesias generalizadas. Declaraciones, Javier, muy interesantes las que se han producido hoy durante el juicio de Kitchen, más allá de este cura que ha dicho que fue intermediario de mensajes entre 3 de los principales investigados. El resto de las declaraciones han versado en torno a la utilización de los fondos reservados. 2 de los cajeros vinculados a la Dirección Adjunta Operativa han dicho que, por norma general, esos fondos reservados se daban a las unidades, es decir, a información, a lo AUCAO o a asuntos internos, pero que por orden directa del DAO, de Eugenio Pino, durante un momento en particular se dieron de manera personal y directa a Villarejo, a García Castaño y a Andrés Gómez Gordo. De esta manera señalan directamente a Eugenio Pino como esa presunta malversación de fondos reservados. Y en la misma línea ha ido Diego Pérez de los Cobos, que dice que a él le llegaba el cómputo global de gastos, desvinculando de esta manera tanto al secretario de Estado como al ministro del Interior de a dónde iban a parar esos fondos reservados, pero que nunca le llegaron a decir ni recordaban nada vinculado a la operación Kitchen y ni que tampoco detectó ninguna irregularidad en esos fondos reservados. Kitchen, cocinero, Bárcenas, no recuerdo nada así. También le digo que el listado de operaciones que nos llegaban a nosotros mensualmente probablemente superaba el centenar. Nunca detecté ninguna irregularidad y utilicé las facultades de control que establece la ley y la orden comunicada permanentemente durante esos 7 años sin detectar ninguna irregularidad. Hay ahora mismo una epidemia de amnesia en la Audiencia Nacional. Nadie sabía nada, nadie recuerda nada de la Kitchen. Amnesia total en el caso Kitchen. No me acuerdo. Es que no tengo ni idea. No la recuerdo. Desconocimiento absoluto. Una estrategia de defensa basada en el no recordar nada. Mira, no me acuerdo.
La última en perder la memoria, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno. Solo 15 minutos de declaración para decir que... No lo recuerdo. La que fuera la mujer más poderosa del gobierno de Rajoy, hoy no recuerda nada del espionaje de Bárcenas y desmiente cualquier tipo de participación en el CNI. Ex chofer de Bárcenas que había entrado en la Policía Nacional. No la recuerdo. Con Javier Arenas, misma estrategia. Nunca tuve conocimiento de esa grabación. El hoy senador del Partido Popular asegura que conoció a la Kitchen a través de la prensa. El culmen de la desmemoria es Rajoy, que incluso ha olvidado los mensajes que le envió a Luis Bárcenas. Yo no sé si me lo mandó este señor o no, pero yo no lo recuerdo. Y sobre la contabilidad B, las reuniones con Bárcenas, el chofer contratado por la trama o el falso cura. No tengo ni la más remota idea, ni me acuerdo para nada, ni me suena. No sé, no me acuerdo. Aunque cuando la acusación le apunta directamente... Lo introduce en el destructor de papeles y ahí acaba la conversación. Rajoy recupera la memoria. Absolutamente falso. Esta actitud de evasivas es la misma que ha adoptado la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Pues no lo recuerdo. Porque cuando le preguntan sobre Bárcenas... La vida del señor Bárcenas, primero no me ha interesado nada, pero además no lo sé. Es el círculo del silencio de la que fuera cúpula del Partido Popular. ¿Esconde algo más que prudencia judicial? Mateo Balín sigue ese juicio. Colpisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Mateo, hoy nadie sabía nada tampoco del uso de fondos reservados. ¿Esto es creíble? Que no se detallan las partidas, que alguien no sabe que se está pagando con dinero público, con fondos reservados, una trama para proteger intereses privados los del PP. Además, se trata de una declaración de Diego Pérez de los Cobos, el coronel jubilado, que es muy relevante porque era el número 3 del Ministerio del Interior en la época de la Operación Kitchen, entre 2013 y 2015, y él efectivamente ha dicho que su departamento era la que gestionaba, la que controlaba el uso y el pago de fondos reservados, pero que no entraba al detalle, que él no entraba al detalle ni de las operaciones, ni a quién se pagaba, ni a quién iba destinado. Ha dicho incluso que le suena que a veces se pagaban a confidentes, pero sobre la Kitchen ha dicho no ha detectado ninguna irregularidad. El asunto es que esta línea, digamos, testifical vendría a favorecer las estrategias de los dos responsables políticos del Ministerio del Interior. Ya lo vimos en las declaraciones de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal o Javier Arenas, que tanto Jorge Fernández Díaz como Francisco Martínez, aparte de ser servidores públicos y buenos administradores, no tuvieron nada que ver con la Operación Kitchen, y hoy esta declaración de Diego Pérez de los Cobos vendría un poco a reafirmar esta tesis que estamos escuchando en el juicio. Es más, Javier, después de Diego Pérez de los Cobos declaró el que era el secretario general de la DAO, un comisario llamado Eduardo Lacasa, que ha dicho exactamente que cualquier responsabilidad sobre los pagos de los fondos reservados en la Operación Kitchen era de Eugenio Pino, que a su vez le dijo a él que le entregase cualquier cosa que le pidieran tanto José Manuel Villarejo, acusado en este juicio, como Andrés Gómez Gordo, también acusado, y Enrique García Castaño, que como bien sabréis estaba imputado, procesado en este procedimiento, pero una enfermedad sobrevenida ha impedido que esté declarando en el banquillo de los acusados. Es decir, estamos ya viendo cómo la línea es dejar a la Dirección Adjunta Operativa como la responsable de la trama Kitchen, digamos, la responsabilidad policial por un lado y la política por el otro. O sea, los policías hacían todo esto, pero por iniciativa propia. Ningún político sabía nada, nunca recibieron una orden. Todos ellos se pusieron 72 agentes, 8 comisarios a encubrir, pero nadie les dio una instrucción. Efectivamente, Javier, es lo que estamos viendo, y yo creo que conforme se vayan avanzando las declaraciones antes de llegar a la declaración de los acusados a partir del 14 de mayo, eso ya serán otras estrategias, pero lo que estamos viendo es esta lenta deriva de la responsabilidad de la Operación Kitchen hacia la cúpula policial encabezada entonces por Eugenio Pino, que era el director adjunto operativo. No te retires, Mateo, voy a pedir lectura en la mesa enseguida, pero esta es la primera que tenemos hoy en tribunales. Hay una segunda a la que hemos tenido acceso, y es el informe en torno al caso Begoña Gómez, la mujer del presidente, que está siendo investigada por, se dice, utilizar recursos públicos para sus actividades privadas. Este es el informe que ha presentado la defensa de Begoña Gómez y repasa qué recursos públicos han tenido todas las esposas de todos los presidentes de la democracia. Todas ellas lo han tenido, desde la mujer de Adolfo Suárez, que tenía, dice ese informe, un minúsculo despacho de buhardillas de palacio y una secretaria que se encargaba, recursos públicos, a la mujer de Leopoldo Calvo Sotelo, que recoge la propia documentación de Moncloa, tenía una especie de gabinete particular, vestidor, despacho personal, a la esposa de Felipe González, que
Carmen Romero era, además de esposa, profesora y luego fue miembro de la Ejecutiva y responsable. Y tenía no solamente asignación, gente, secretaría, sino que tenía además personal de la Moncloa para su papel institucional. Todas las esposas de todos los presidentes han gozado de esto, especialmente las del Partido Popular. Esto es lo que dice el informe. La batería de personas que acompañaban a Ana Botella, secretaria, jefa de gabinete y las labores en las que lo acompañaban, porque a Ana Botella se la ayuda en los preparativos de la boda de su hija, se la ayuda en una rotura de su falda, en un desfile de moda. Los miembros de ese empleo público ayudan incluso a organizar la campaña electoral como concejala. Nunca ha habido estas denuncias, tampoco cuando la esposa del presidente, Zapatero, era viajando a Francia escoltada por personal y por secretaria. Y llegamos a Mariano Rajoy y a esta denuncia de este PP, porque la esposa de Rajoy también tuvo un asistente. Ese asistente es diputado en la actualidad, se llama Jaime de los Santos, el chico para todo, lo llamaba El Confidencial, que publicaba esta fotografía, la de Jaime de los Santos cargando con las bolsas de la compra. Este es ahora mismo el historial que se acaba de presentar. Nunca ha habido una persecución penal a ninguna de las esposas de ninguno de los presidentes, pero Balín, lo que dice este informe es: aquí se está haciendo la excepción, aquí se está haciendo persecución. Hombre, el asunto fundamental de la defensa de Begoña Gómez es que ahora tiene que rebatir delito por delito, y son 4 los indicios que el juez Peinado considera que son suficientes para continuar el procedimiento por el Tribunal del Jurado. Y el primero es la malversación, Javier. Todo lo que estamos hablando de este informe pericial tiene que ver efectivamente con la malversación y la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, para sus actividades privadas, según el juez Peinado, algo que la defensa rebate con este informe diciendo 2 cosas. Una, que no hay una regulación específica para la figura de la mujer del presidente del Gobierno, y que tampoco hay una regulación específica para la asesora o las asesoras con las que han contado no solo Begoña Gómez, sino, como bien has dicho, el resto de esposas de los presidentes del Gobierno en democracia. Con lo cual va a ser un informe muy relevante, no solo porque lo va a tener que leer el juez Peinado y tomar una decisión al respecto, sino porque se entregará también, o tendrá que ser, digamos, un elemento de análisis en los recursos que la Audiencia Provincial debe resolver en el caso de Begoña Gómez. Pues Mateo Balín, cuídate, gracias y un abrazo. Un abrazo, Javier. Hoy, como ven, la agenda judicial viene cargadita y la política también. Estamos a horas de una constatación. El decreto que prorrogaba, que congelaba los alquileres, va a decaer. Hay, según dice Sumar, 1 millón de alquileres que va a ver cómo se catapulta su precio, cómo sube, porque hasta ahora estaba congelado por este decreto. Pero la abstención del PNV, el voto en contra de Junts y PP y Vox, derechas nacionalistas y derechas nacionales, van a tumbar esa congelación. Esto está a punto de caer en el Congreso. Los alquileres, en el caso de 1 millón de inmuebles, Marta Ita, dice Sumar, a punto de dispararse. Pues eso es, Javier, la medida a esta hora no tiene opciones reales de salir adelante, porque si nada cambia, si Junts no cambia su posición, algo que sería como un milagro para el Ejecutivo, el Gobierno va a tener que enfrentarse a una nueva derrota parlamentaria. Los independentistas van a sumar sus votos a los del Partido Popular y a los de Vox para tumbar ese decreto, a lo que se suma además una abstención del PNV. Sumar critica esta postura, aunque está apurando la negociación hasta en las últimas horas, cediendo incluso incentivos fiscales para tratar de convencer a Junts, al tiempo que critican además a los socialistas porque dicen no se han implicado lo suficiente en el decreto, algo que el ala socialista del Ejecutivo niega. El Partido Popular ya ha reaccionado a esta posible noticia, que posiblemente decaiga el decreto. Dice Feijóo que ni siquiera el Gobierno se está posicionando a favor de este decreto. Si nada cambia en las próximas horas, miles de inquilinos van a tener que enfrentarse de nuevo a una posible subida de los alquileres. Votar a favor de que siga incrementándose los precios de la vivienda, los precios del alquiler, eso se lo dejamos al Gobierno. Votar a favor de disminuir los precios del alquiler, los precios de la compra, construyendo más y dando más seguridad jurídica, eso es lo que va a defender el Partido Popular. Ni siquiera el Partido Socialista está posicionándose a favor de fondo de este decreto y quiere dejar a sus socios solos. Hoy es un día donde hay que elegir. O se está con los derechos de ciudadanía o se está
con los intereses espurios de una minoría que especula con las vidas de la gente. Y por lo tanto yo quiero hacer una vez más un llamamiento esta tarde a que todo el mundo esté a la altura y a que se responda al interés ciudadano y no a otros intereses que no responden a la mayoría social. Jesús Caldera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Javier. Acaba de hablar Pedro Sánchez sobre esto. Va a decaer el decreto que congelaba los alquileres. Acaba de hablar el presidente del gobierno. Dice esto. Más del 60% de la desigualdad en España se explica por la imposibilidad de muchos de nuestros conciudadanos de poder acceder a una vivienda. Europa, en consecuencia, vive una crisis profunda. La especulación lo que está haciendo es expulsar a familias de los barrios, convirtiendo los centros urbanos en parques temáticos. Ministro Caldera, ¿y esto? Pues esto, a ver, es una actitud la que están tomando las derechas, porque son lo mismo. En materia económica y social, tanto el Partido Popular como Vox y Junts coinciden plenamente para limitar los derechos de los ciudadanos. Ya sabemos que este es un problema muy complejo, que no hay un solo mercado de la vivienda, que es un mercado con graves problemas, pero claro, si se toma una decisión por parte del Gobierno para limitar, por unas circunstancias excepcionales en función de la subida de los precios, los alquileres durante un tiempo, estamos hablando de un tiempo solo, y no se puede aprobar, estamos perjudicando a la inmensa mayoría de las familias españolas que están en esa situación. Cierto es que, al menos durante el periodo de vigencia de este decreto ley, pues quienes hayan instado la renovación de sus contratos sin incremento de los salarios, en mi opinión, desde el punto de vista jurídico, lo tienen ganado. Será muy difícil que un tribunal tome una decisión con efectos retroactivos de carácter negativo para el ciudadano que ha tomado esa posición, es decir, que ha pedido la prórroga de su contrato, que se la tiene que conceder el arrendador. Por lo tanto, aquí se retrata cada uno. Unos estamos con la gran mayoría de los ciudadanos que tienen problemas y otros, solo por perjudicar al gobierno, pues no aprueban una medida que tiene un profundo carácter social y que beneficia a mucha gente. Déjeme traer el debate a la mesa, Roger, Cristina, porque lo que está diciendo Caldera es este no es un voto solo contra el gobierno, se está sacudiendo a los inquilinos para tumbar al gobierno. Vamos a los datos, Javier. Sobre un informe de Ateneo del dato, el 74% de los españoles, según este estudio, dice que incluso el 60% del votante de Vox y el 65% del votante del PP están a favor de esta prórroga. Por tanto, el PP y Vox, si tiene una mayoría de votantes que están a favor, ¿por qué se ponen de espalda al ciudadano y a favor de la especulación? ¿Por qué Feijóo utiliza esta excusa de la inseguridad jurídica, cuando la única inseguridad es la gente, la mujer y el hombre, que no podrá pagar un incremento de 300 euros en el alquiler? Es una vergüenza. Y lo de Junts, perdónenme, Junts por Cataluña, votando, al lado de PP y Vox, con la extrema derecha y con la derecha española, es de manual de derechas. Yo creo que no vamos a asistir a una derrota de un decreto del gobierno, vamos a asistir a una derrota de un decreto de Sumar. Podemos recordar cómo hemos llegado a esto. Hemos llegado a esto por un plante de los ministros de Sumar que se negaron a entrar a un Consejo de Ministros, ante una ministra portavoz del gobierno, Elma Sáez, que llegó a decir que en la Abogacía del Estado había dudas sobre la legalidad de seguir prorrogando la prórroga de los alquileres, y por un PSOE que no ha movido un dedo para conseguir apoyos. Y luego es verdad que cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dice que Junts es un partido racista y xenófobo, pues hombre, no ayuda al acuerdo, porque el voto de Junts en este caso es fundamental. Pero todas estas rencillas, en cualquier caso, las pagan los inquilinos. Aquí estamos en quien tiene... pueden pagar los inquilinos, pero es verdad que este no es el proyecto y no es el decreto que quería el PSOE. Es de primero de democracia saber que los decretos son del gobierno en su conjunto y que los debates quedan en ese entorno. Y jamás hubiera pasado si el Partido Socialista no hubiera querido y no se hubiera sumado a un problema que, como dice mi compañero, es que nos afecta a todas y a todos. Pero ya, pero perdóname solo un momento, que esto además me llega al alma. Pero ya que pongan de excusa a los autónomos para no firmar, no, es que necesitamos... No, pero es que además de mezclar, es que los autónomos y las autónomas somos inquilinos, es que tenemos alquileres, es que tenemos exactamente los mismos problemas del común de la ciudadanía. Telegráficos aquí que nos movemos. Bueno, yo por información que tengo de los dos Javis, breves aquí, por favor. Por información que yo tengo es que Junts había pactado con Sumar la posibilidad de apoyar el decreto si se incluía una modificación en los impuestos de los autónomos. Y el PSOE no estaba a favor porque, como muy bien ha dicho Cristina, el PSOE nunca ha estado muy a favor de este decreto, entonces lo ha dejado de caer. En un principio, pero luego naturalmente que lo ha apoyado. Bueno, cada uno luego mete su bueno, tenemos ahora mismo una batalla parlamentaria que se va a librar a las 6 de la tarde. Pero ahora mismo, efectivamente,
la abstención del PNV, el voto en contra de Junts y los votos en contra de PP y Vox ahora mismo tumban esto. Los alquileres que han estado congelados saltarán automáticamente a precio de mercado. Esto es lo que tenemos hoy, primera clave en la esfera de lo público. Insisto, con la respiración contenida hasta las 6 de la tarde. Segunda clave pública. Hoy novedades en torno a la televisión pública. Esto como aquel. No creemos en las conspiraciones, pero tampoco en las coincidencias. Hoy doble ataque a Televisión Española, desde lo público y desde lo privado. Desde lo público, hoy se constituye comisión de investigación sobre Radio Televisión Española. La constituye el Partido Popular en la Cámara donde tiene mayoría absoluta, el Senado. Y Pablo Collantes, acaba de haber reacción, respuesta ante esta comisión del PP. Pablo. Es la sexta comisión de investigación que impulsan en el Senado el Partido Popular gracias a la mayoría que tienen en esa Cámara. La vimos con la Dana, con el caso Koldo o con el apagón. En este caso está centrada en el estudio tanto de la dirección, de la financiación y del patrimonio de esta casa de Radio Televisión Española con el objetivo, dice el Partido Popular, de denunciar el uso propagandista de un partido político del gobierno que se hace en el ente público. Noticia de última hora, la Unión Europea de Radiodifusión. Las televisiones y radios europeas públicas defienden a Radio Televisión Española antes de que dé comienzo esta comisión de investigación y a su vez el ente público ha pedido también a la CNMC, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que supervise el correcto desarrollo de la misma, a tenor, Javier, de que ya existe una comisión parlamentaria mixta de control que se reúne con frecuencia precisamente para dar cuenta del trabajo que hacen tanto la radio como la televisión pública en nuestro país. Esto es lo público, pero es que atención a lo privado. Las televisiones privadas intentan evitar que Televisión Española comercialice, como lo ha hecho hasta ahora en otras competiciones deportivas, el Mundial. Lo que hasta ahora ha valido Alberto Herrera, ahora se considera ilegal. Y de hecho, Javier, como faltan 44 días para el Mundial, han pedido medidas cautelares al tiempo que presentan una demanda por competencia desleal. Dicen las privadas que la publicidad es la única fuente de ingresos y que Radio Televisión Española está haciendo competencia desleal porque ofrece espacios publicitarios a todos los anunciantes, sean o no patrocinadores del evento. ¿Cuál es la respuesta de Radio Televisión Española? Pues que por un lado ofrecen esos espacios de patrocinio con lo previsto en el ordenamiento jurídico, cumpliendo con lo previsto en el ordenamiento jurídico, y que por otro lado además los espacios se ofrecen revisados y aprobados por la FIFA, que es además quien tiene los derechos del evento. Landau. Vamos, que lo que les interesa es lo que viene siendo el bill metal, ¿no? O sea, todos los criterios de pureza que se nos exigen, o no sé cuál es. Yo desde luego diré que siempre me he sentido libre, he expresado mis opiniones y me he ganado alguna bronca, pero para hacerlas fuera de mi tiempo. Alguna te ha merecido, también te digo. Por supuesto, pero no por el contenido, me parece una vergüenza, pero sobre todo se ve lo que hay detrás, que lo que quieren es la publicidad, lo que quieren es el dinero, el dinerito, pues se lo vamos a combatir, porque hay aquí mucha gente que queremos hablar y que queremos ser libres y expresarnos. Que televisión pública y de calidad esté al frente y liderando muchos programas, parece que esto no gusta y por tanto, con que no gusta, van a atacar con lo que tienen, mayorías políticas en el Senado del Partido Popular. Es una vergüenza descomunal. Hoy tenemos la UER y tenemos todas estas amenazas después de haber escuchado estas otras, porque aquí se ha acusado y amenazado, lo saben ustedes, desde con limpiar hasta con demoler, desde el lanzallamas hasta, bueno, en fin. La televisión española de pública ya solo le queda que la pagamos todos los españoles. La televisión española es un apéndice de propaganda de la Moncloa. El gobierno y la televisión pública hablando de golpismo judicial. Eso sí es canibalismo político. Radio Televisión Española, esa que señala constantemente a jueces como golpistas y que habla sin parar de lawfare contra el gobierno. La verdad, el Ministerio número 23, José Pablo López, cumple órdenes. Televisión Española entregada sumisamente al peloteo a Pedro Sánchez. Esto más esto. Televisión Española como crueles esbirros del corrupto Sánchez, mintiendo descaradamente. Cuando Vox llegue a Radio Televisión Española, solo tendremos una duda, y es de si entramos a Radio Televisión Española con motosierra o con lanzallamas. Una grandísima parte de los programas de la parrilla de RTV se han escrito, de un tiempo a esta parte, al dictado del gobierno. La televisión pública, por desgracia, se ha convertido en un apéndice más del gigantesco aparato de propaganda al servicio del gobierno del Partido Socialista. Jesús Caldera, telegráfico aquí. ¿Esto cómo lo leemos? ¿Esto qué es?
Pues esto está muy claro, Javier. Les molesta profundamente que haya una televisión de calidad, como ya han dicho ustedes, que sea transparente, que sea plural. Yo pertenecía a un gobierno, el de Rodríguez Zapatero, que elaboró un estatuto que cambió radicalmente la orientación de la televisión en favor de los principios de neutralidad y de acogimiento de cualquier punto de vista. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Eso es lo que está haciendo este programa, al que no les gusta que tenga una cuota de cobertura elevada. Por lo tanto, ¿cómo se debe entender esto? Pues como una verdadera agresión política, bastante vergonzante, por cierto, contra un conjunto de profesionales de una institución que es de todos los españoles y que tiene una enorme calidad. Así se reconoce en todos los informes internacionales. Y desde luego, qué pocos consejos pueden dar quienes, cuando gobiernan en comunidades autónomas o en la nación, utilizan claramente los medios públicos en su favor de un modo descarado. Por lo tanto, bueno, los que creemos en la independencia, en la transparencia y los que creemos en la neutralidad, celebramos que exista una televisión pública como la que existe hoy, claramente. Caldera, cuídate, gracias, un abrazo telegráfico, una frase, Kik Javi. Entrar con lanzallamas y con motosierras son los herederos de los que entraron aquí en esta casa con tanques. Información de última hora. El gobierno anuncia que la factura de la guerra va a ser más alta y que las medidas de apoyo son más necesarias. Es lo que acaba de decir el ministro de Economía, que vamos a crecer menos y que vamos a pagar más, que la factura de la guerra va a ser 4 décimas de crecimiento menos y un punto. Más de 1 millón de niños y niñas palestinos están viviendo una hambruna intencionada y provocada por Israel. ¿Cómo seremos capaces? Y no solo eso, que además los precios se disparen del 2,1% al 3,1% pasará la inflación. Son unos datos que el Ejecutivo va a trasladar a la Comisión Europea el jueves dentro del plazo enmarcado por Bruselas. El ministro de Economía lo vincula a la incertidumbre internacional y en todo caso advierte de que esa previsión de crecimiento podría provocar aún una caída mayor del crecimiento en nuestro país de hasta 8 décimas, como ya están adelantando algunos organismos como el Banco Europeo. Un escenario de incertidumbre, que es un ajuste automático al alza de la inflación para este año de 1 punto. La economía española, en la situación presente y haciendo frente al shock que supone la guerra de Irán, está mejor preparada que en ocasiones anteriores. En estas circunstancias, el gobierno dice el impacto de la guerra obliga a estirar el escudo social y eso implica también estirar el alquiler congelado. Pero ese alquiler va a decaer esta tarde porque el PNV se va a abstener, porque Junts per Catalunya va a votar en contra y porque votan en contra PP y Vox. Así que ahora mismo el gobierno dice, si no se mantiene esta congelación de alquileres, atención a lo que dice la vicepresidenta del gobierno, será conveniente salir a la calle. Movilización social, dice. Que hay batallas que se pierden en las Cortes Generales, pero están ganadas en la calle, ¿eh? Y por tanto el llamamiento es, lo digo desde la sala de la Moncloa y con lo que represento, a la movilización social. Movilización social. Esto es lo que pide el gobierno si ese decreto, si esa congelación del alquiler cae. Y previsiblemente esto es lo que va a pasar en cuestión de horas. Ita. Pues sí, Javier, faltan solo unas horas para que se produzca ese escenario en el Congreso de los Diputados. Como decías, Partido Popular, Vox y Junts previsiblemente, si nada cambia, van a unir sus votos para tumbar el decreto, la prórroga de los alquileres, con la abstención además del PNV. En Sumar critican esa postura y siguen negociando in extremis para ver si consiguen cambiar la posición de los independentistas. Sin embargo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, ya lo han escuchado, lo tiene claro: si finalmente no sale adelante, no es responsabilidad del gobierno, sino de quien tumba ese decreto, el Partido Popular
ya se ha justificado. Dicen que no van a aprobarlo porque consideran que lo que va a hacer es precisamente lo contrario a lo que se quiere conseguir, que va a provocar una subida de los alquileres. Me han parado muchas personas por la calle que están pendientes de esta votación. Alguno era del Partido Popular y me decían, yo no le voto a usted, vicepresidenta, pero claro, lo que quiero es que me mantenga un precio de alquiler razonable. Bueno, pues yo quiero escuchar los argumentos de quienes van a votar en contra. Votar a favor de que siga incrementándose los precios de la vivienda, los precios del alquiler, eso se lo dejamos al gobierno. Votar a favor de disminuir los precios del alquiler, los precios de la compra, construyendo más y dando más seguridad jurídica, eso es lo que va a defender el Partido Popular. En juego a esta hora el futuro de los precios del alquiler y la batalla política servida en estos momentos. Por lo demás, a esta hora también pendientes de una declaración, la del responsable del atentado contra Donald Trump y del uso político que se está haciendo. Ese hombre se enfrenta a cadena perpetua. Pero no estaba preocupado, ha dicho Donald Trump en su primera entrevista en televisión tras el tiroteo en la cena con corresponsales en Washington, de la que le evacuaron ileso. Y se ha enfadado cuando la periodista... María Escolar. Sí, no es la primera vez que la Casa Blanca utiliza un ataque como este para culpar, para comenzar una ofensiva contra la izquierda, responsabilizando y culpabilizando a los demócratas, pero también a la prensa, que es crítica con el gobierno y con el propio presidente Donald Trump, hasta el punto de que en esta ocasión ha sido la portavoz del gobierno la que ha llegado a decir que las críticas inspiran, legitiman y alimentan la violencia. Those who constantly falsely label and slander the president as a fascist, as a threat to democracy, are fueling this kind of violence. The left-wing cult of hatred against the president and all of those who support him and work for him has gotten multiple people hurt and killed from a systemic demonization of him and his supporters by commentators. This hateful and constant and violent rhetoric directed at President Trump has helped to legitimize this violence and bring us to this dark moment. El gobierno acaba de hablar sobre este atentado y sobre esa retórica. Hoy Trump carga ese atentado contra quien es crítico contra él. Y acaba de hablar el Ejecutivo aquí en España. El gobierno condena sin paliativos, de manera rotunda, este intento de atentado contra el presidente Trump. Observamos con preocupación, con una grave preocupación, esa escalada de violencia política y de violencia verbal en otros países, pero que también estamos viendo en España. Pero es que además, entre la base de votantes de Trump, entre el movimiento MAGA, empieza a haber sospechas que, sin ninguna prueba, denuncian que esto es un montaje para ocultar la derrota en Irán, la derrota en la guerra. Y hay un movimiento ahora mismo que acerca a Estados Unidos más hacia ese escenario. Rusia acaba de apoyar a Irán. Rusia acaba de decir, tras la reunión con su máximo responsable, que Irán ha de ser quien controle el estrecho de Hormuz. Cuidado con este movimiento. Rusia se alinea con Irán. Alberto Herrera. Ilegitima Rusia, Javier, ese bloqueo del estrecho de Hormuz que está llevando a cabo Irán. Dice además que los países occidentales son piratas aunque no lleven una bandera negra. Lo dice su embajador ante la ONU y razona además esta afirmación. Dice que Irán es un país costero y que en tiempos de guerra, por motivos de seguridad, tiene todo el derecho a bloquear esa costa, ese acceso al estrecho de Hormuz. Todo esto mientras sobre el terreno la situación sigue bloqueada, nuestra factura sigue subiendo y la factura global sigue engordando. Ahora mismo esa guerra sigue llevándose a cabo y los altos el fuego no parecen estar siendo respetados. Vamos hasta allí, Marc de la Creu. La mañana sigue con nuevas órdenes de evacuación del ejército israelí en el sur del Líbano. Un portavoz de ese ejército, el de Israel, ha pedido a los civiles libaneses que se vayan de casi una veintena de poblaciones y aldeas. Es un procedimiento muy similar al que han seguido durante mucho tiempo en Gaza, es decir, ordenar a la población que se vaya de sus casas para luego bombardear esas zonas. Han empezado ya los bombardeos en algún punto. Israel justifica esos ataques como una respuesta a una violación del alto el fuego por parte de Hezbollah. La milicia sí ha lanzado algunos drones contra los soldados israelíes que siguen ocupando el sur del país. Ha herido al menos a un par de ellos. En todo caso, la tregua en el Líbano ya sabéis que en ningún momento
ha sido sinónimo de paz. Israel se agarra siempre a un punto en concreto del texto del alto el fuego que les permite pues empezar a defenderse, empezar acciones defensivas, dicen, si perciben que hay una amenaza inminente de ataque contra ellos, aunque no se haya producido, y a eso se escudan, se agarran constantemente. Eso en el Líbano. En Irán seguimos pendientes de la respuesta de Estados Unidos a la última propuesta del régimen iraní para reabrir el estrecho de Hormuz. Sabemos al menos que la Casa Blanca no ha acogido con entusiasmo esa última propuesta. Y atención a lo que se está moviendo en el Congreso de los Diputados, porque bajo ese paraguas de prioridad nacional, hoy Vox promueve la segregación en la sanidad, que los inmigrantes, esto es lo que plantea Vox en el Congreso, no puedan ir al médico salvo que corra riesgo su vida. Esto es lo que Vox eleva hoy en la Cámara Baja. Vamos hasta allí, Pablo Collantes. Fracasará también esta tarde, Javier, esa propuesta de Vox de dar primero sanidad a los españoles y luego al resto de migrantes que estén en situación regular en nuestro país, excluyendo a quienes estén en situación irregular, salvo en casos de emergencia vital. Ninguna formación política apoyará esta propuesta, tampoco lo hará el Partido Popular, aunque haya firmado, acordado algo muy parecido en comunidades como Extremadura o hoy mismo en la investidura de Azcón en Aragón. Vox trata de traer aquí, de imponer aquí ese españoles, primero copiando esa táctica del trumpismo de American First. Un sistema que no es gratis, que cuesta muchísimo dinero y que le cuesta muchísimo dinero a los españoles, atiende en primer lugar a aquellas personas que han contribuido con su esfuerzo a levantarlo. Porque lo que no puede ser es que inundemos nuestra sociedad de personas que no aportan en la misma medida al sistema, en la que luego son beneficiarios netos de un sistema que han levantado los españoles, como digo, con muchísimo esfuerzo. Que trae Vox al Congreso hablan de también vincular el acceso a la sanidad para inmigrantes legales, no ilegales sino legales, según su cotización. No estamos de acuerdo. Esto es lo que hoy se está discutiendo. Privar de sanidad a los inmigrantes. Cuidado con el debate que se está sirviendo hoy, porque esto es algo que se dice nunca se aplicará, pero lo cierto es que se ha firmado ya y hoy se está santificando en Aragón, donde el presidente Azcón va a hacerlo gracias a esas mismas cláusulas. Allí se ha aprobado esa prioridad nacional y allí se ha aprobado esa cláusula que dice que hay que recortar la sanidad, salvo casos de riesgo para su vida a los inmigrantes. Azcón ha hablado en su investidura. Nos hemos comprometido, inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Y de los tribunales, dos novedades más. La primera, Mazón, la jueza le da 5 días para que entregue todas sus llamadas, todos sus mensajes en la noche de la Dana. Esta es la última hora. Carla Cuña. Sí, la jueza Nuria Ruiz Tobarra le ofrece a Carlos Mazón que aporte voluntariamente, si quiere, el registro de llamadas y de WhatsApps de aquella noche del 29 de octubre para dilucidar todo lo que pasó. Por el momento no pone fecha a su testifical porque dice la jueza que va a esperar a que la audiencia provincial resuelva el recurso que interpuso Mazón después de que no le dejara personarse como perjudicado. Segunda clave, segunda novedad, importante esto. La comisión de investigación acaba de hacer públicas las primeras imágenes del interior del tren en Adamuz. Échenle un vistazo, esto es lo que acaba de hacerse público. Son las primeras imágenes de cómo se produjo aquel accidente. Son solamente imágenes del interior, no permiten conclusiones definitivas, pero Pedro Gómez sí apuntan a qué exactamente. Pues la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que analiza la tragedia de Adamuz concluye de manera provisional en un informe que los vagones no tenían ninguna anomalía y que el descarrilamiento se produjo por la rotura de un andén en la línea Madrid-Sevilla. Esa es la conclusión a la que llega con las pruebas que se han presentado y también tras analizar esas imágenes. El descarrilamiento se produjo por la rotura de un andén y esa rotura se llevó la vida de 46 personas. Se cumple un año. Eso del Partido Popular, pero tenemos también tenemos aquí un apagón. Del gran apagón. Caos en las ciudades.
Metro a oscuras, estaciones y aeropuertos colapsados, trenes detenidos, tráfico sin control. 365 días después, ni ceses ni dimisiones y con una factura de la luz más cara. Los ciudadanos los únicos que han pagado el apagón. Hoy, en Mañaneros 360. La última hora está en el decreto de vivienda, de congelación de alquileres que se vota esta tarde, a las 6 de la tarde. Los alquileres pueden saltar. Ahora mismo están congelados porque el decreto había mantenido esta congelación. Van a votar en contra PP y Vox, va a votar en contra Junts y se va a extender el PNV. Las derechas nacionalistas y las derechas nacionales van a votar juntas contra este decreto. Y acaba de hablar Yolanda Díaz para decir, si esto no se gana en el Congreso, es necesaria movilización en la calle, ha dicho. Que hay batallas que se pierden en las Cortes Generales, pero están ganadas en la calle, ¿eh? Y por tanto el llamamiento es, lo digo desde la sala de la Moncloa y con lo que represento, a la movilización social. Este es el llamamiento que acaba de hacer la vicepresidenta del Gobierno. Es que si esta tarde decae ese decreto de vivienda en un momento de crisis, que además viene después de otra crisis, por culpa de los votos en contra de las derechas nacionales, PP y Vox, y de las derechas nacionalistas, Junts que vota en contra y PNV que se abstiene, yo la única pregunta que tengo para estos partidos es, ¿ustedes a quiénes representan? Porque evidentemente a la mayoría de españoles no representan, a los inquilinos que están en una situación de riesgo habitacional no lo representan, tampoco a los pequeños propietarios, que son la mayoría de los propietarios españoles, que están empezando a tener problemas también con sus hijos, incluso con sus nietos, que no tienen acceso a la vivienda y no tienen acceso a un futuro. Entonces, ustedes están defendiendo a los fondos de inversión, ustedes están defendiendo a los grandes tenedores, ustedes están defendiendo al gran capital, no están defendiendo el interés de los españoles y españolas que, expresado en las encuestas, les dicen que están a favor, incluso votando a PP y Vox, en mayoría están a favor de este decreto. Movilización social, dice Yolanda Díaz. Ya en su momento, ¿no? cuando se aprobó el decreto, se apostó por la movilización social, porque es verdad que tanto el Ministerio de Bustendi como Sumar pusieron en marcha una campaña para facilitar a los inquilinos que mandaran un burofax, todos aquellos que su contrato terminara de aquí a finales del 27, que habrá que ver si eso luego judicialmente es posible. Pero bueno, dicho esto, yo creo que también tiene mucho de clave interna dentro del Consejo de Ministros, porque la pretensión de Sumar es, si este decreto decae, que todo apunta a que va a decaer, es volverlo a sacar. Y teniendo en cuenta lo que costó la vez anterior sacar este decreto, yo creo que también tiene mucho de aviso a sus propios socios de gobierno, para que no se resistan tanto como la otra vez, porque la intención es reeditar este decreto. Pero hay un hecho significativo. Desde el Consejo de Ministros se está convocando una manifestación, se está diciendo movilización. Bueno, se está diciendo a la gente, mi compañera Cristina dice que se articuló una campaña. No, se informó a los inquilinos de los derechos, que no he pretendido ser crítica, ¿no? De los derechos que se ponían en funcionamiento y que podían ejercitar y que por supuesto que se verán respaldados. Pero a partir de ahora, yo es que estoy también de acuerdo con mi compañero, pero estas personas, ¿a quién efectivamente, quién tienen detrás? Pues a los españoles. Desde luego los autónomos no, que no nos utilicen como excusa, ¿eh? Mira, y que piensen de verdad, porque la democracia es esto. La democracia es ahí voy a estar de acuerdo. El problema de vivienda... Termino. Sí. Ejercemos la democracia y nuestros derechos no solo cada 4 años, sino saliendo a la calle diciéndoles que no. Acompañando, por ejemplo, esta tarde a los sindicatos que van a estar en la puerta del Congreso diciendo que no. Que hagan el favor de votar en favor de la mayoría social. El problema de vivienda en España en este momento es el primero o el segundo lugar según la última encuesta. Es decir, ¿cómo puede ser que el 60% del votante de Vox y el 75% del votante del PP estén de acuerdo con esta medida de prorrogar el alquiler y sus partidos, tanto Feijóo como Abascal, voten en contra? ¿A quién representan? No representan a los ciudadanos. Habéis preguntado los tres lo mismo, a los claro. grandes tenedores, a los que de la vivienda hacen especulación. Brevísimos, aquí venga. Los parlamentarios representan a los españoles y en el Parlamento surgen las leyes. Si no tienes mayoría parlamentaria, hay que buscar otras alternativas para luchar contra una emergencia nacional que es la de la vivienda. Pero para esa emergencia nacional con la movilización no sale, no surge. La respuesta, la movilización no hace leyes. Las leyes surgen del Parlamento. O creas otra mayoría o elecciones. Vamos a ver que la pregunta es por qué esos partidos no
están defendiendo un problema que es evidente que tienen los españoles, que lo expresan en todas las encuestas. Claro que quieren esos partidos solucionarlo. están votando en contra. ¿Quieren solucionarlo, Javier? No quieren solucionarlo porque están votando en contra de una prórroga que le va a venir muy bien a 3 millones de personas. 3 millones. Hay ahora mismo esta situación. Estamos a horas de que esto se vote y la vicepresidenta del gobierno hoy llama a la movilización en la calle. Esto es lo que está pasando aquí en casa. Fuera tenemos hoy una situación de uso de atentado contra rivales políticos. Esto es lo que está ocurriendo con Donald Trump, que está señalando a la izquierda como responsable. Todavía no hay pruebas, todavía no hay evidencias, todavía no hay conclusiones, pero Donald Trump dice es la izquierda la que es responsable de este atentado, con un efecto boomerang muy sorprendente y muy extraño hoy su base, hoy la derecha, sin ninguna prueba, dice esto es un montaje. Donald Trump está intentando levantar su popularidad con un montaje, con algo que no es real. The story stinks to high heaven. The first person to be taken off stage was J.D. Vance. Protocol, the standard, the requirement is the president. Get the president. Everybody else can die. The president, that's who you save. That's what Secret Service is supposed to be trained to do. They didn't do that. They take off J.D. Vance. Trump initially, everybody else is ducking behind tables. He's sitting there calmly looking around like, did he know this was going to happen? Was this staged? I believe it was staged. Los que fueron fieles a Trump hoy le ponen en el centro de todas las conspiraciones. All of MAGA is paid and they coordinate their... Ahora le señalan por coordinar un falso intento de magnicidio. ¿Ha habido alguna vez un presidente que haya tenido tantos intentos cercanos contra sus vidas? Tal vez sea falso. Son los líderes del movimiento MAGA, de encumbrar a Trump a convertirse en antitrampistas. Es absolutamente increíble que exista una probabilidad no nula de que la administración Trump escenificara un tiroteo. El incidente fue un montaje. Hasta un exoficial de la CIA alimenta el debate de que el tiroteo fue un montaje. The story stinks to high heaven. They're calmly looking around like, did he know this was going to happen? Was this staged? Según los conspiranoicos, todo es un plan para que Trump logre su nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Much more security. Conspiración MAGA con el intento de asesinato de Donald Trump. Hoy en Mañaneros 360. Porque John Lee Anderson, corresponsal de The New Yorker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estamos? John, no hay ninguna prueba de que esto haya sido un montaje, pero el hombre que se ha encargado de socavar la verdad está viendo cómo ahora a los que ha sembrado vienen contra él. Sí, claro. Mira, sucede lo mismo con el atentado en que, tú sabes, la bala le rozó la oreja. Hay gente todavía que dicen, he tenido argumentos esta misma semana con gente que están empeñados en decir que fue una conjura. Yo digo, Trump no se va a poner a 100 metros o 200 metros de un francotirador y dejar que prueba su suerte, ¿no? Para montar un montaje y ganar las elecciones. No creo. Trump no es tan valiente, ¿no? En este caso, o sea, Estados Unidos está lleno de locos y gente que quieren asesinar a Trump. El primer engendrador de odio en Estados Unidos es Donald Trump, ¿no? Entonces, y el país está inundado de armas también, ¿sabes? Cosa que él también ha, digamos, empeñado en apoyar. No creo que esto sea un montaje, por más loco que parece haber sido y por más que le conviene. Claro, pero John, el problema aquí es hasta qué punto has talado valores democráticos que cuando tú necesitas valores democráticos como la verdad o la información, ya no están ahí para ayudarte. Obvio. Pero claro, él no se ha basado mucho, bueno, se ha basado en, digamos, el fluidez de la democracia norteamericana para subyugarla, ¿no? Para menospreciarla, para apoderarse de ello, ¿no? De las buenas formas que resulta que muchas cosas que pensábamos que eran leyes, no, eran los protocolos, eran las buenas formas, las buenas maneras, y él se ha fumado a todo eso. Así que a estas alturas puede ir, que le está replicando. Claro, esta gente no ven mucho en el futuro, ven en lo inmediato, ¿no? El Trump y la gente alrededor de él buscan las ganancias que pueden sacar del día en día, ¿no? Cuando él dice que va a cerrar el estrecho de Hormuz, alguien en su entorno está apostando en los mercados, ¿no? Porque saben que va a haber un efecto. En fin, todo es muy descarado, ¿no? Nunca es tan descarado que es casi
es casi increíble lo que le estamos viendo frente a frente todos los días. Ahora, uno de mis primeros pensamientos después del tiroteo era de que iba a utilizarlo para consolidar su argumento para su gran salón de recepciones en la Casa Blanca. Y en efecto sí, porque con argumentos de seguridad, ¿no? En fin, pues conspiración no creo, conspiración propio no creo. De este tipo que le odió desde California y viajó para matarlo, sí. Nuestro temor aquí es que esto que estamos viendo sea una ventana al futuro, que esto sea lo que viene también aquí en España. John Lee Anderson, cuídate, gracias, un abrazo muy fuerte. A ti, a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, suerte. Hay toda una línea que, vengo a preguntarte enseguida, toda una línea de teorías conspiranoicas ahora mismo que se están cebando con Trump. Bueno, y toda una línea de memes que también se están centrando en lo que ocurrió en ese atentado frustrado. Y algunos de esos memes lo hacen a ritmo de rap. Escuchad. Este llega desde Irán, ambientado en la Legocena de corresponsales, diciendo que le han pillado, que cada vez que bajan las encuestas sigue el mismo truco y culpa siempre a los mismos, conspiranoicos o no. En este otro meme que vais a ver, hasta su melena platino se entera más que el propio presidente de que algo está pasando. Una vez arrestado el atacante, Trump sonríe feliz en la rueda de prensa, porque nadie maneja los intentos de asesinatos como yo, nadie les da la vuelta como él. Y este otro vídeo, como dicen en las películas, está basado en un hecho real, el sueñecito de Trump. En presencia de su gabinete, nadie quiere despertarle, porque Donald Trump está teniendo un sueño, y su sueño es este. Que gana la guerra de Irán. Ahí le veis ante los vítores de sus soldados, y de momento eso es un sueño lejano. Como tampoco llega, mirad este otro, la apertura del estrecho de Hormuz. La película esta vez es la de los piratas, no del Caribe, sino del estrecho. Y ojo, porque hay un guiño a España. El gran barco de Trump ha sido atacado por los mosquitos iraníes, la gran ballena le hace naufragar, le pega incluso al Papa. Y atentos, porque ¿sabéis dónde recupera fuerzas ese pirata Trump? Si lo tenemos. Pues bueno, yo os lo cuento. Lo hace bebiendo cerveza en un restaurante español, con banderita y todo. Y hay una novedad de última hora importante, consecuencia de la guerra. Atención a esto, porque la OPEP, el cártel petrolero, el que ha sido responsable de los precios de petróleo, puede estar rompiéndose hasta ahora. Emiratos deja la OPEP. Es el tercer fabricante de petróleo del planeta, socio de la OPEP desde 1967. María Escolar. Y la tercera potencia petrolera dice que deja la OPEP. Lo va a anunciar tan pronto como 1 de mayo. Eso es, lo acaba de anunciar Emiratos Árabes Unidos, una de las potencias petroleras del Golfo Pérsico. A partir del 1 de mayo se ven obligados a abandonar la OPEP, la organización de países exportadores de petróleo, debido precisamente al bloqueo en el estrecho de Hormuz. Lo que tenemos ahora mismo es de una extraordinaria profundidad. Si se rompe el cártel, podemos tener competencia petrolera, podemos ver cómo bajan los precios. Urpegui, esto es histórico. Sí, desde luego que es histórico. La gran pregunta a tenor de esta noticia es si le seguirá Arabia Saudí. En los países de la península había dos grupos claramente definidos en lo relativo a la guerra de Irán. Por una parte los Emiratos y Arabia, que eran los que incitaban a Donald Trump a seguir con las acciones bélicas, y por otra parte estaban, digamos, las palomas, que eran Omán y Qatar, que apostaban por una resolución pacífica del conflicto y dialogada y acordada, ¿no? Estos dos bloques estaban muy bien definidos, y la semana pasada aquí mismo, Javier, hablábamos de que si bien en Pakistán se estaban llevando conversaciones entre Estados Unidos y Irán, estos dos bloques, estos dos grupos, Emiratos y Arabia Saudí por una parte, Omán y Qatar por otra, también estaban presionando y también tenían unos intereses muy definidos. Desde luego que esta es una noticia de calado y a medio-largo plazo tremendamente importante. Vamos a ver cómo reacciona el petróleo, porque esto ahora mismo está disparando y no rebajando en absoluto el precio del petróleo. El crudo vuelve a subir, está ganando un 3,7%. Insisto, clave lo que está ocurriendo. La OPEP puede estar desintegrándose. Hay tres grandes productores: Arabia Saudí, Irak y Emiratos. Emiratos acaba de anunciar que se va de la OPEP, que rompe con un cártel petrolero que
que sumó y al que se agregó en el año 1967. Insisto, las consecuencias que vienen, la guerra sigue teniendo todo este impacto, así que todo esto pendientes. Y algo más, Adela, porque tenemos algo más para el cierre. Sí, porque ya tenemos nueva canción de la Vuelta 26 a los autores. Miranda, ya los conocimos del Benidorm Fest. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web, también catálogo en WhatsApp, +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente, sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes. Online store, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.